El conocimiento religioso católico es como un camino que nos ayuda a entender a Dios y a vivir una vida buena. Se basa en la fe, en Jesús y en la Iglesia Católica, que nos guían en este camino. Este conocimiento se construye a través de la Biblia, las enseñanzas de la Iglesia y las palabras del Papa y los obispos. Nos habla de la historia de Dios, de cómo vivir una vida moral, de cómo celebrar nuestra fe y de cómo creer en nuestra relación con Dios. El catolicismo tiene una larga historia desde sus inicios con Jesús en el siglo I hasta la actualidad. Durante siglos, la Iglesia Católica ha crecido, cambiado y se ha adaptado al mundo. En el siglo IV, el Concilio de Nicea definió las bases de la fe católica, como la creencia en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia Católica se expandió por Europa durante la Edad Media, creando universidades, órdenes monásticas y reglas para la fe. En el siglo XVI, la Reforma Protestante desafió algunas creencias de la Iglesia Católica, lo que llevó a la Contrarreforma, un movimiento para fortalecer la fe católica. La Iglesia Católica ha seguido adaptándose a los cambios del mundo, desde la Ilustración hasta la globalización. El Catecismo de la Iglesia Católica, escrito en 1992, resume las creencias y prácticas de la Iglesia Católica. Es una guía importante para entender la fe católica. La Biblia. La Biblia es un libro sagrado para los católicos, que contiene la palabra de Dios. Se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene la historia del pueblo judío, incluyendo las leyes y profecías de Dios. El Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesús, su vida, muerte y resurrección. La Biblia es una fuente importante de conocimiento religioso católico, ya que ofrece enseñanzas sobre Dios, la fe, la moral y la vida cristiana. Los católicos creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que contiene verdades esenciales para la salvación. Los católicos utilizan la Biblia para la oración, la meditación y la reflexión. También lo utilizan para aprender sobre la historia de la Iglesia y para comprender las enseñanzas de la fe católica. Los 7 sacramentos. 1. Bautismo. Iniciación de la fe cristiana, lavando los pecados originales y dando la vida divina. 2. Confirmación. Confirmación de la fe, recepción del Espíritu Santo y fortalecimiento de la vida cristiana. 3. Eucaristía. Recepción del cuerpo y sangre de Cristo, fuente de vida espiritual. 4. Penitencia. Confesión y perdón de los pecados, restaurando la relación con Dios. 5. Unción de los enfermos. Bendición y curación para los enfermos, preparándolos para la eternidad. 6. Orden sagrado, ordenación de sacerdotes y obispos para servir a la Iglesia. 7. Matrimonio, unión sacramental entre esposos, reflejando el amor de Cristo. La moral católica es como un mapa que guía a los católicos para vivir bien. Se basa en las enseñanzas de Jesús y la tradición de la Iglesia. Este mapa tiene varios puntos claves. La ley natural nos dice que todos podemos saber lo que está bien y lo que está mal. Los 10 mandamientos son como reglas importantes que Dios nos dio para tener una buena relación con Él y con los demás. Las virtudes son como herramientas que nos ayudan a ser buena persona, como la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La moral católica nos ayuda a tomar decisiones correctas en la vida, en la familia, el trabajo y la sociedad. Aunque el mundo a veces se aleja de estos principios, la Iglesia Católica se esfuerza por defender la verdad y la dignidad humana. La vida de la Virgen María es un tema fundamental en la religión católica y ortodoxa. María nació en Nazaret, Galilea, hija de Joaquín y Ana, una familia judía piadosa. Fue concebida sin pecado original, según la doctrina católica de la Inmaculada Concepción.
A los 12 años, María fue prometida en matrimonio a José, un carpintero. Algunos de los títulos más comunes de la Virgen María fueron los títulos bíblicos, títulos devocionales y títulos litúrgicos. En resumen, la Virgen María juega un papel fundamental en la vida de la salvación. Su importancia en la vida de la salvación es reconocida por las iglesias católica y ortodoxa, y es celebrada en diversas festividades y devociones a lo largo del año. Los santos son personas que han alcanzado la unión perfecta con Dios en la vida eterna. La Iglesia Católica los considera como modelos de fe y virtud y les rinde culto y veneración. Los beatos son personas que han demostrado una vida de virtud y fe, heroicas, pero no han alcanzado aún la canonización como santos. Son considerados santos y beatos, ya que son todas aquellas personas que ya sean fueron nacidas o vivieron o tuvieron una estrecha relación. De los 266 papas hasta el Papa Francisco, 83 son reconocidos como santos y 9 beatos. La oración. La oración es como una conversación con Dios. Es una forma de decir lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que queremos. También es una manera de escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Cómo es la oración? La oración es como una amistad con Dios personal y única para cada persona. ¿Por qué se crearon las oraciones? Las oraciones se crearon por estas principales razones: por conexión con lo divino, por expresión de fe y devoción, por petición de ayuda y guía, por agradecimiento y gratitud y por reflexión y meditación. La evangelización es la acción de compartir y difundir el Evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación a través de Jesucristo. La evangelización comenzó con Jesús mismo, quien envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles y otros discípulos continuaron su obra. La evangelización es un proceso dinámico que ha evolucionado a lo largo de la historia. Sus objetos es compartir el mensaje de amor y salvación de Jesucristo con todas las personas. La Iglesia desempeña un papel crucial en preservar y transmitir el conocimiento religioso, ofrecer guía espiritual, promover la justicia social y servir como brújula moral en la sociedad. Históricamente, la Iglesia ha tenido un profundo impacto en la sociedad, especialmente durante la Edad Media y la colonización de las Américas. En la actualidad, la Iglesia enfrenta desafíos como la secularización, el pluralismo religioso y los avances tecnológicos, pero sigue siendo una fuerza vital en la promoción del bienestar espiritual y la justicia social. Comprender la naturaleza del conocimiento religioso y el papel de la Iglesia en el mundo es fundamental para entender la compleja relación entre la religión y la sociedad. En resumen, el conocimiento religioso católico abarca la historia de la Iglesia, la Biblia, los sacramentos, la moral, la devoción a la Virgen María, la vida de los santos, la importancia de la oración, la evangelización y el papel de la Iglesia en el mundo actual. Estos aspectos se combinan para formar la base de la fe católica, brindando guía espiritual y enseñanzas morales para los creyentes, y muestran la relevancia y diversidad del catolicismo en la vida actual.